Ok, es verano y actualmente hace mucho calor, pero ¿hasta cuánto puede subir el termómetro? No puedo decir específicamente en esta habitación, ni siquiera en términos de clima en la Tierra, pero en términos absolutos, ¿existe un límite para la temperatura? Un instante en que se paraliza, una temperatura límite insuperable en el cosmos. Para responder a esta pregunta que podría derretir todo el cosmos, curiosamente tendremos que sumergirnos en la dirección opuesta, la del frío absoluto. Pero antes, debo hablar sobre las altas velocidades, lo diminuto y lo que en realidad mide la temperatura. Verán, es un poco extraño y fascinante, porque a escala microscópica, la temperatura es movimiento. Así, se ha podido calcular que, en el aire a 27 grados, las moléculas de dióxido de oxígeno se desplazan a una velocidad promedio de aproximadamente 1800 km por hora. En otras palabras, las moléculas que constituyen el aire que te rodea se están moviendo actualmente en distancias cortas, mucho más rápido que un avión comercial. Es imposible conocer con precisión la velocidad de cada una de las aproximadamente 10.000 billones de moléculas que se encuentran en un centímetro cúbico de aire. Todas chocan y colisionan continuamente entre sí, y algunas de ellas ciertamente tienen velocidades cercanas a cero, mientras que otras pueden moverse mucho más rápido que el promedio. ¿Y si nadie ha visto jamás que una tormenta se desate mágicamente en su sala? Estas moléculas, en conjunto, no tienen una dirección privilegiada. Solo mantienen su velocidad durante distancias muy cortas hasta que se encuentran con otras moléculas, se perturban y modifican su trayectoria respectiva. Lo que hay que recordar aquí es que la temperatura de un objeto en realidad no es más que la medida de la agitación promedio de los átomos y moléculas que lo componen. Y mientras mayor sea esta excitación, más rápido es su movimiento y por lo tanto, más alta es la temperatura. En resumen, el aire a 30 grados se agita considerablemente más a nivel microscópico que el aire a 15 grados, que está mucho más agitado que el atrapado en un congelador. Mientras más caliente, más agitado. Imaginen las consecuencias que eso implica. Ya que la temperatura es movimiento, entonces, al enfriar algo, la velocidad de las partículas disminuye cada vez más. Debemos llegar al punto en que éstas se vuelven absolutamente inmóviles. Ya no hay ninguna cantidad de movimiento de calor que ceder. Esta temperatura mínima, más allá de la cual ya no es posible descender, ya que no es posible moverse menos que no moverse, se llama el cero absoluto, y nada podrá jamás ser más frío que eso. En grados Celsius, su valor es de menos 173,15 grados o 0 Kelvin. Si tomamos la escala de temperatura que fija el cero en su nivel, menos 173,15 grados Celsius, eso es súper frío. Pero, en cierto sentido, no está tan lejos de nosotros. El cero absoluto está a solo unos 300 grados Celsius por debajo de la temperatura de esta habitación. Entonces, por supuesto, ese frío extremo no se encuentra en la naturaleza. La temperatura más baja jamás registrada en la superficie de nuestro planeta fue de solo menos 89,2 grados Celsius en la Antártida. De hecho, incluso los lugares más fríos que se han podido observar en el espacio se miden a casi 1 grado por encima de ese absoluto. Y en realidad, donde más cerca hemos logrado acercarnos es en la actualidad, en nuestros laboratorios en la Tierra, donde pequeños grupos de átomos han podido ser enfriados a unos 500 mil millonésimos de grado. Estamos muy cerca del cero absoluto. Y aquí, quisiera, después de haberme interrumpido largamente a mí mismo, volver a la pregunta planteada en la introducción. ¿Existe, al contrario del cero absoluto, una especie de opuesto a la materia perfectamente congelada? ¿Existe un límite de movimiento y calentamiento más allá del cual ya no se puede aumentar la temperatura? En otras palabras, ¿cuál es el límite? ¿Y qué pasa cuando estamos en la cima de la vertiginosa escala de temperaturas? Para descubrirlo, comencemos este viaje en busca de los valores más aterradores que puede alcanzar el calor. Con el punto de partida siendo el de fusión de la mantequilla, con 1,5 grados más, rebasas la temperatura normal de funcionamiento del cuerpo humano. A partir de los 42 grados Celsius, la fiebre se vuelve mortal para los humanos. A 57 grados se alcanza la temperatura más alta registrada a la sombra en la Tierra. A 100 grados el agua hierve a presión ambiente. A 120 se supera el punto de supervivencia de las bacterias extremófilas que evolucionan en las fuentes hidrotermales. Pasados los 125, los procesadores informáticos empiezan a fallar por sí mismos, por razones de seguridad. A los 180 grados, los granos de maíz se transforman en palomitas. A los 327, el plomo empieza a derretirse. A los 357, el mercurio empieza a hervir. A los 427, se alcanza
A los 427 se alcanza la temperatura medida en la superficie del planeta, que lleva el mismo nombre que el metal. A los 462, la de la superficie de Venus, la más alta jamás registrada en nuestro sistema solar. Al llegar a 525, algo fabuloso empieza a ocurrir. Acabamos de alcanzar el punto de Draper y ahora es posible literalmente ver el calor. A partir de ahí, se puede saber que una placa de metal está calentada a varios cientos de grados, simplemente con mirarla. Porque casi todos los materiales, ya sean líquidos o sólidos, empiezan a emitir luz visible por radiación. Sobre los 525 grados, por debajo de esa temperatura, toda la materia emitía luz en el rango de los infrarrojos, imperceptible para nuestros ojos. Y una vez pasado el punto de Draper, la materia calentada, sea cual sea su naturaleza, va a ganar continuamente en luminosidad, volviéndose cada vez más brillante. De rojo vivo a blanco incandescente, luego tiende a los azules. A 962 grados Celsius, la plata se vuelve líquida. A 1200 se alcanza la temperatura de las lavas de volcanes efusivos, como los de Hawái o la Reunión. A 1400, la temperatura máxima de una vela. A los 1538 grados Celsius, el hierro se funde, 1300 grados Celsius más, y comienza a hervir. A esa temperatura, el carbono puro sigue sólido. Para fundirlo, se necesitan 3550 grados Celsius. Y esperar hasta el año 4027 para verlo comenzar a hervir. A 5660, hemos superado los 5660. Ningún elemento en estado líquido subsiste más allá. Es más o menos la temperatura de la superficie del Sol, la fotosfera, que es ligeramente más fría que la del centro de la Tierra, estimada en unos 6000 grados. A 6600, ahí es cuando se supera la temperatura de la superficie de la estrella polar. A 9500, la de Sirio, la estrella más brillante del cielo. A 24000, la estimada del corazón de Júpiter. A 37.000, la superficie de Eta Carina, estrella gigante próxima a explotar en supernova. Desde ese punto, continuaremos ascendiendo para encontrar algo más caliente que el núcleo planetario o la superficie estelar. Tendremos que sumergirnos en las entrañas del infierno, donde ocurren algunos de los fenómenos más calientes del universo. Empezando por el corazón de nuestro Sol, donde hay un horno en el que la materia alcanza casi 15 millones de grados. Lo cual es a la vez gigantesco y relativamente modesto comparado con los 200 millones que se alcanzan en el centro de las gigantes rojas, que se dedican a la fusión del helio. Y sobre todo, con los casi 2.500 millones de grados que se alcanzan en el centro de las estrellas supergigantes durante los últimos días de su vida, antes de que éstas exploten en supernova, emitiendo en el espacio en unas cuantas horas tanta energía como la que nuestro Sol produce durante toda su vida. Durante la explosión de estas gigantes, se forman en el lugar del corazón del astro desaparecido. Una diminuta estrella de neutrones con una temperatura interna de aproximadamente 120.000 millones de grados. Estas cenizas estelares de estrellas de neutrones suelen considerarse como la materia con la temperatura más alta que se puede encontrar en un objeto masivo y coherente en el universo actualmente. Pero se puede hallar, aunque sea por un instante, algo incluso más caliente. De hecho, se ha podido medir a nivel de cuásares, agujeros negros supermasivos que a veces contienen miles de millones de veces la masa del Sol. Materia acelerada y calentada hasta alcanzar cerca de 10 billones de grados. Una temperatura tan alta que supera la de Agdorn, que situada en 1700 billones de grados, marca el límite más allá del cual puedes olvidar la materia tal como la conoces. Porque por muy caliente que sea, todas las temperaturas por las que hemos pasado antes conservaban partículas atómicas como neutrones o protones en su estado. Pero más allá de 1700.000 millones de grados, la energía en juego se vuelve tan alta que los protones y neutrones, la materia llamada hadrónica, incapaz de resistir tales niveles de agitación, se descompone en elementos más pequeños para tomar la forma de una sopa burbujeante de plasma, de quark y de gluón. Como tal, la temperatura de Hagedorn puede considerarse como el punto de ebullición de los componentes de la materia ordinaria. Y ahí, probablemente te preguntas cómo se puede verificar esto sin manipular ecuaciones en papel. Esta materia se ha observado en experimentos realizados por humanos en la Tierra. Gracias por la buena pregunta. Porque el acelerador de partículas Gran Colisionador de Hadrones logró, al propulsar a gran velocidad núcleos atómicos unos contra otros, calentar la materia hasta 5.500.000 millones de grados. Sin embargo, estas temperaturas solo se mantienen por un corto tiempo y afectan a una cantidad extremadamente pequeña de partículas. Y para encontrar materia aún más caliente y en muchísima mayor cantidad,
La única solución sería poder viajar al pasado, a los primeros instantes del universo. De hecho, se piensa que en esos tiempos remotos, hace más de 13,7 mil millones de años, la temperatura del universo fue, por un momento, de 1.000 billones de billones de billones de grados. Antes de que la dilatación del espacio, su expansión, lo enfriara. Pero lo más loco es que la física teórica sugiere que esta temperatura, ya bastante intimidante, probablemente no es la más alta que el universo haya conocido. De hecho, hubo un momento en su historia en el que tenía una temperatura de pesadilla, que marca, a su vez, una especie de límite infranqueable, el opuesto febril al cero absoluto. Esta temperatura, llamada de Planck, tiene el valor alucinante de 141.700 billones de billones de billones de grados. Al alcanzar ese nivel, las palabras se vuelven innecesarias, incluso los superlativos se desvanecen. Hace tanto calor ahí que, en comparación, incluso el núcleo del Sol parece un cubo de hielo. Escribir sobre la desmesura de esta temperatura sin la potencia tampoco te será de mucha ayuda. ¿Cómo puedes imaginarte algo millones de billones de veces más caliente que el centro del Sol? Y sin embargo, por impactante que sea, este tipo de límite superior no surge de la nada. Porque el valor de la temperatura de Planck se deriva directamente de las constantes fundamentales del universo que conocemos. Se nos impone cuando intentamos, en teoría, concentrar cada vez más energía en un volumen de espacio ridículamente pequeño. Entonces llega un momento en el que ya no es posible seguir aumentando la agitación de las partículas indefinidamente, y es cuando comienza el reino de lo extraño y la confusión. La masa de las partículas comienza a tender hacia el infinito. Las longitudes de onda de la radiación se vuelven más cortas que las unidades más pequeñas del espacio. Concentraciones monumentales de energía se encuentran en volúmenes tan pequeños que provocan la formación de Kugelbits, agujeros negros puramente teóricos, formados a partir de luz y no de materia. Mientras que incluso cosas que parecen tan sólidas como el espacio y el tiempo pierden su consistencia. Y estos son solo algunos ejemplos de las innumerables rarezas y problemas que enfrentan los físicos. Al nivel de la temperatura de Planck, cuyo valor en realidad es más un límite teórico que algo físicamente infranqueable, esta es la temperatura más alta que se puede describir, según nuestro conocimiento actual. En otras palabras, por encima de eso, lo único que probablemente verás calentarse más son las neuronas de los físicos. Estamos atrapados con leyes que se desmoronan y se derriten. Por ahora, desconocemos por completo lo que sucede más allá. Porque, pasado ese punto, las herramientas físicas extremadamente eficaces que tenemos para describir el comportamiento de la materia, a escalas pequeñas y muy grandes, que son la mecánica cuántica y la relatividad general, pierden sentido. Y hasta que tal vez, algún día logremos encontrar una teoría unificada. Esa temperatura seguirá siendo la más alta del universo teóricamente accesible. Pero tal vez, del otro lado de ese velo ardiente que por ahora oscurece nuestra visión de los tiempos más remotos, se esconden temperaturas aún más altas. Y lo más genial es que una pregunta inocente como ¿puede hacer calor? Seguramente, ¿cómo logra llevar la física teórica a sus límites extremos? ¿Y llevarte tan lejos como podamos retroceder en el tiempo hasta cerca del Big Bang? Y, como efecto secundario, llegar a preguntarse ¿y carajo, cómo pudo comenzar el universo? Una pregunta que tendremos que ignorar, porque después de habernos quemado gravemente las alas con las condiciones infernales que reinaban en el universo primordial, creo que es momento de regresar a la frescura relativa de este cuarto. Para compartir con ustedes una idea que me encanta por encima de todo, que es que al habernos remontado al inicio del universo, en el momento en que reinaban esas temperaturas apocalípticas, las partículas fundamentales que ahora nos componen ya estaban presentes en otras formas en las primeras etapas, sumergidas momentáneamente en ese asombroso horno. Y creo que voy a dejar que mis neuronas se enfríen con esta idea.